Sí, vamos a imitar a cómo lo explicaría una persona sushi profil, ¿vale? Y entonces, el gorrito no, pero dominio de una función. Entonces, pues nosotros, bueno, pues vamos a decir, bueno, pues ¿qué pasa si la función es polinómica? Si la función es polinómica, pues el dominio son todos los reales y ponen así, R, ¿vale? Si tenemos una función que es racional, ¿vale? Pues lo que tenemos que coger es que tenemos una función y tenemos a partido de b, entonces lo que hacemos es igualar el denominador a cero, ¿vale? Y el dominio serán pues todos los valores menos los que hagan que esto es cero. Si nosotros tenemos una función radical o irracional de índice par, ¿vale? Esto tiene que ser un índice par, así, par. Bueno, pues si lo de dentro es más pequeño que cero, pues no tiene dominio. Luego, función, yo qué sé, ¿cuál era? Bueno, logarítmica. Logarítmica, pues, ¿qué pasa? Pues nada, pues tenemos una función logarítmica y lo que pasa es que si lo de dentro del logaritmo es más pequeño igual que cero, pues tampoco no tiene dominio. Si es una función exponencial, pues, joder, tío, me estoy hasta aburriendo de cómo lo explican los tontos, tú. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la función bueno, pues el dominio de esta función será, pues, siempre y cuando, pues, lo de arriba, y ya está, ¿no? Y luego, pues, aquí ya es la gota que me colma, ya dije, yo ya, a partir de aquí, yo ya quiero empezar a matar a la gente, ¿vale? Bueno, las trigonométricas, pues son siempre dominio en todos los reales, yupi, menos cuando pues la tangente es pi medios más pi k, ¿vale? Cuando la función tiene esta forma, pues no existe, no tiene dominio, yupi. Me voy a poner a vomitar, ¿vale? Y bueno, y venga. Vamos a ser, o sea, por favor, por favor, o sea, por favor, un poquito de seriedad, ¿dónde coño está? Aquí, es que si no, no te veo. Un poquito de seriedad, ¿vale? El dominio, primero tenemos que definir lo que es el dominio, ¿vale? Esta explicación es una mierda, ¿vale? Eso es una mierda. Y eso no significa que sea mentira. O sea, aquí no hay nada de lo que se haya dicho que no sea mentira, salvo matices, por ejemplo, en las trigonométricas, ¿vale? Pero para empezar, nosotros tenemos que definir bien el dominio. El dominio es el conjunto de valores de x que dan solución a la función, o que se obtiene un valor de y una vez que nosotros enchufamos ese valor de x dentro de la función, ¿no? Vale. Perfecto, si ya sabemos eso, ya sabemos lo que es el dominio. Yo, por ejemplo, tenía así, yo me acuerdo, mira, yo te cuento, ¿vale? Historieta, ¿vale? Idea intuitiva del dominio. Yo me acuerdo cuando entendí el dominio, estaba yo en una acampada. Yo iba tercero de eso, y estaba en una acampada, y yo era el único, la única persona que yo me llevaba los deberes a la acampada, ¿vale? O sea, yo, pues tío, se escucha, si yo tengo deberes, loco, me quiero ir de acampada, no voy a no ir a la acampada por los deberes. Y tampoco no voy a hacerlo, o sea, es decir, yo quiero ir a la acampada y tengo que hacer los deberes, pues yo me llevo los deberes. Pues nada, pues yo me cogía y yo pues después de la actividad nocturna, no sé qué, mientras el resto se metían en el saco a dormir y todo eso, pues yo me cogía y yo pues me ponía a hacer los deberes. Y entonces pues, claro, empezábamos ahí el concepto de dominio y yo no lo entendía muy bien. Porque yo en clase yo tenía la mala costumbre de no prestar mucha atención. Y cuando eran conceptos teóricos y conceptos nuevos, pues yo sí que, obviamente, pues no había internet en aquel momento. Yo tenía pues los libros de mis padres, que había muchas cosas, pero pues yo el dominio, pues no, yo no sabía muy bien lo que era el dominio. Yo me pillé así como un poco de nuevas. Yo tendría 14 años por ahí, no sé. Y nada, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que yo pues veía aquí pues gráficas y luego intervalos y sí, supongo que hay que como seguir la línea, ¿no? No sé qué es. Mm, y no sé, y había como que cosas como que no me cuadraban, porque luego pues no sé qué recorrido, era como que bueno. Y luego si estaba incluido o no estaba incluido. Entonces pues yo simplemente, pues, y es una tontería, pero yo simplemente me planteé en lo siguiente. Teníamos a lo mejor esto, empezaba aquí,
y hacía aquí, luego este estaba en abierto, ¿vale? Seguía aquí, estaba cerrado, ¿vale? Aquí estaba abierto, ¿vale? Aquí estaba abierto, aquí, justo aquí arriba estaba abierto, ¿vale? Y aquí hasta el infinito, ¿vale? Vale. Entonces, pues, yo cogí y me empecé a poner así. Y entonces, se me ocurrió, ¿qué pasaría si aquí hay un sol? Así. O sea yo te prometo que no iba drogado, te lo prometo. O sea, te lo prometo que no iba drogado. Pues, si aquí hubiese un sol, por las partes por donde no pudiese penetrar el sol, entonces sería el dominio. Pero por las partes donde sí que pasa el sol, pues no habría dominio. Por ejemplo, aquí pues hay un huequito abierto, entonces el sol me pasa, yupi. Aquí hay un huequito, entonces el sol me pasa, yupi. Pero aquí el sol, pues no pasa, ¿sabes? Y aquí, no pasa, por lo tanto, como el sol, pues no puede hacer esto, ¿vale? Yo esto, ya te digo, o sea, yo estaba grillado de la cabeza. Y entonces, pues, era como la idea intuitiva que yo pillé, pues, del dominio, o sea, es la parte por donde al fin y al cabo está definida la función y por lo tanto es como yo siempre, el dominio, siempre que me viene la palabra o siempre que voy a hacer o explico el dominio, en mi cabeza siempre se dibuja una muralla, ¿vale? Una muralla por esa idea intuitiva que yo mismo me generé cuando era pequeño. Entonces, pues, al fin y al cabo es donde está construida esa muralla. Es donde existen esos numeritos. Y fin de la historia. Entonces, pues bueno, pues una vez que ya tenemos, bueno, pues la idea bien construida del dominio, ¿vale? Sabemos que por ahí, luego pues ya obviamente cuando tenemos asíntotas, cuando tenemos todas esas mierdas, pues poco a poco ya pues se van construyendo un poco mejor el concepto del dominio. Pero entonces ahora entramos en por qué todas estas funciones pues tienen dominio y por qué no hay que clasificarlas, por qué yo no concibo el sentido a que haya que clasificarlas. La primera razón porque yo pues clasificar las funciones para hacer el estudio del dominio lo veo como una gilipollez soberana, es porque yo puedo empezar a juntar una función trigonométrica con una radical, con una logarítmica y poner un denominador tofeo y, en fin. O sea, puedo mezclarlas, por lo tanto, y luego no, pero nosotros luego podemos crear también una regla de prioridad. Y yo, sí, claro. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué son? ¿Matemáticas o es derecho? Que parece que me tengo que estudiar las leyes del Código Penal, gilipollas. Que no, tío, que esto no es mates. Cabeza, loco. Cabeza. ¿Sabes? Entonces, pues por eso es algo que a la clasificación, pues a mí me toca un poquito los cojones. ¿Eso significa que yo no explico la clasificación? Pues depende del alumno. Por ejemplo, contigo considero que no sería ni siquiera necesario explicar la clasificación, porque no creo que lo necesitas, es porque tienes coco, porque tienes cabeza. Pero creo que si no te la si no te la explico, estoy perdiendo una oportunidad muy buena para hacerte entender otras cosas. Y es que, fíjate por qué considero y creo que esto está mal definido. ¿Por qué decir o sea, mal definido no, o sea, mal explicado? ¿Por qué una función polinómica tiene dominio en todos los reales? Nosotros ya sabemos lo que es el dominio, lo acabamos de explicar, lo acabamos de definir y encima tenemos la idea intuitiva dentro de nuestra cabeza. Bueno, pues entonces si nosotros estructuramos un polinomio y sabemos que un polinomio tiene esta estructura, ¿vale? F de x es igual a sub i x elevado a n más bueno, a sub 1, Edu. A sub 2 por x elevado a n menos 1 más hasta más hasta a sub i por x elevado a 0, ¿vale? Siendo n siempre un número que sea estrictamente pues natural o entero positivo, ¿vale? Y bueno, y obviamente los valores de a sub i pues tienen que ser valores reales, ¿vale? Muy bien, pues esto es un polinomio, ¿vale? Así que si yo, y esto ya te lo dije, si yo tengo, por ejemplo, yo qué sé, x por la raíz cuadrada de 3 partido logaritmo neperiano de 7, yo qué sé, esto sigue siendo un polinomio. Sigue siendo un polinomio. Bueno, es un monomio, pero da igual, para el caso. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente real y la parte literal, como odio esa puta palabra, ¿vale? La variable está elevada a un número entero positivo, es decir, el 1.
Y así, pues, cada uno de sus términos, que no tiene más, ¿vale? No tiene más términos, nos jodemos, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres capaz de hacer que algún valor de X real haga que esto no me dé algo, no me dé un número, entonces no tendrá dominio. ¿Qué pasa? Que es que nadie va a coger, y esto se puede demostrar, por ejemplo, por inducción, ¿vale? Se puede demostrar es que ni siquiera necesita demostración, porque es directo. O sea, no existe ningún valor real que haga que yo cuando meta ese valor en la X, me vaya a devolver algo que no exista. Va a existir siempre. Entonces, si siempre va a existir, el dominio, que el dominio es el conjunto de valores de X que hacen o que me dan una respuesta, pues entonces ya está, el dominio de todos los reales, ¿vale? Claro, tú dices ahora, pues vaya puta mierda, tío, pero si es la misma explicación. No, mentira. En una estamos diciendo función polinómica. A ver quién coño se ha enterado de lo que es un polinomio, porque me he encontrado así de niños, de quinto de bachillerato o octavo de carrera, polinomio. ¿Qué es eso? ¿Vale? La sutilidad de coger y mencionar, recordar qué forma tiene un polinomio y encima estructurarlo así, estructurar un polinomio así, luego, claro, te vas tú a la carrera, ¿vale? ¿Y cómo se define un polinomio? Pues un polinomio se define así. Entonces tú llegas a la facultad, ves cómo definimos un polinomio, pum, y ves eso, y tú ya sabes que eso es un polinomio. No ves ahí un compendio de cosas, de as, supis, x elevado a no sé qué es, y entonces pues dices, uy, lenguaje matemático, estoy asustado. No. Ya sabes cómo nosotros estructuramos un polinomio, que por cierto, he puesto aquí, estoy diciendo todo el rato polinomio y he puesto una función, pero bueno, que realmente tendríamos que poner p de x hablando de polinomio, pero que eso ya es vocabulario para tontos. O sea, para tontos no, o sea... ¿Vale? Nosotros ya hemos cogido y hemos explicado por qué una función polinómica tiene dominio en todos los reales. En cambio, la otra explicación es dominio en todos los reales. ¿Por qué? Porque sí, coño, que te calles ya. ¿Vale? Entonces, la diferencia es muy sutil. Es muy sutil y ahí está el por qué. Esto es uno de los motivos en los que yo digo... El problema de que las mates se expliquen mal es por culpa del profe, ¿vale? No es por culpa de que... Porque si yo lo estoy explicando, todo el mundo es capaz de explicarlo. Entonces, escucha, no te limites a decir lo que dice el libro. O sea, más, ¿vale? Bueno, ya está, pum. Función polinómica, perfecto, ya está. Eso, así es como yo explico porque una función polinómica tiene dominio en todos los reales. ¿Podría ser más matemático y más riguroso? Obvio que sí, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, vamos a coger y vamos a pasar ya a la racional. En la racional, ¿qué nos han dicho? Bueno, pues la racional es una función que está así, fracción, ¿no? Cuando lo de abajo sea 0, pues no existe. Y se queda aquí, ¿no? Claro, nosotros ahora, bueno, yo ahora te voy a decir, mira, cuando atribuimos a cada una de las operaciones a partir de la suma y la resta, a medida que nosotros vamos añadiendo operaciones, se nos añade un conflicto. Es decir, la suma y la resta no trae conflicto ninguno en ningún caso. En la multiplicación, bueno, pues teóricamente tampoco. En la división ya sí que trae un conflicto, y es que no se puede dividir por el elemento neutro, ¿vale? De la operación anterior, ¿vale? El elemento neutro de la operación anterior, que es la suma y la resta, es el 0. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos... Bueno, porque si nosotros cogemos un número y le sumamos o le restamos un 0, se nos queda igual, por eso es el elemento, el 0 es el elemento neutro. En la multiplicación, si multiplicamos un 0, bueno, pues se nos anula todo, pero si dividimos un 0, caca, ¿vale? Caca, ¿sabes? Entonces, pues ya tenemos ahí un pequeño conflicto en la división. Cuando nosotros estamos dividiendo entre 0, pues no va a existir, no va a estar definido. ¿Por qué? Porque tú pones el número que tú quieras, 3 partido 0, por ejemplo, y ponte tú a multiplicar el número que te dé la gana a 0. Algo por 0 nunca te va a dar nada
que no sea 0. Y de hecho, 0 partido 0 tampoco estaría definido. Esto lo veremos en cuestión de un mes o cosas así. 0 partido 0 es una indeterminación. ¿Por qué? Porque tiene en este caso infinitas soluciones. Bueno, de hecho es que no sabemos cuál es esa solución. Y por eso tenemos que destrozar esa indeterminación. ¿Vale? Bueno, 0 partido 0 literalmente no está definido. Pero sería el límite de... Pero bueno. Entonces pues ya sabemos que si dividimos entre 0, no existe eso. Pero ojo, esto no se queda aquí. O sea, no se queda aquí porque fíjate, el elemento neutro de la suma nos da problemas en la división. ¿Sabes cuál es el elemento, el numerito, que es elemento neutro de la multiplicación y la división, es decir, el 1? ¿En qué operación nos trae conflicto el 1? El 1 nos trae conflicto en los logaritmos. Logaritmo en base 1 no está definida. ¿Vale? Es decir, el elemento neutro es un hijo de la gran... Es un cabrón. Es mala gente. ¿Vale? O sea, es el que nos va a perturbar la operación siguiente. ¿Vale? Siempre es el que nos va a perturbar la operación siguiente. Entonces, pues bueno, la siguiente. ¿Qué pasa? Que ya cuando ya tenemos, de momento no nos hemos visto en la necesidad, y dudo mucho que nos veamos en la necesidad, porque ya simplemente sería reiterar un poquito las operaciones de que tengamos que hacer, por ejemplo, una potencia de potencias, ¿no? O sea, o repetir muchas veces una potencia. Bueno, que de hecho el cálculo está, no me acuerdo el nombre de ese cálculo. Pero bueno, en fin, que me desvío. Entonces, pues, con esto, nosotros ya decimos, mira, escucha, es que a mí me da igual, yo tengo una función que es una función racional, donde tengo arriba un polinomio, o puede ser una constante, y en el denominador también tengo que tener un polinomio. ¿Vale? Bueno, un polinomio o una función cualquiera, es que no tiene por qué ser ni siquiera un polinomio. Puede ser un logaritmo, o puede ser una raíz de algo, o puede ser una ecuación trigonométrica, o puede ser cualquier cosa. Pero nosotros ya sabemos que en el momento en el que el denominador sea 0, sabemos que algo partido 0 no está definido. Y como no va a estar definido, no va a existir ese valor de x que cuando yo enchufe en la función racional me vaya a dar... Es que no me va a dar algo, no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque algo partido 0 no es nada, no está definido, no existe, olvidaos, ¡pum! ¿Vale? Y entonces esa es la razón por la que cuando tenemos una función racional igualamos el denominador a 0. Pero no igualamos el denominador a 0 y luego saco el dominio y ya está. Porque luego la gente está en capulla, ¿vale? Que a mí me los he encontrado así, de que dicen que el dominio, cogen, ven una función racional, dicen dominio, ay sí, había que igualar eso a 0, ¿no? Cogen, lo igualan eso a 0, les dan 5 y 7, por poner algo, y dicen dominio 5 y 7, y otro eres tonto. O sea, porque simplemente se han quedado con la copla de que igual el denominador a 0 y ya está. No, yo no igualo el denominador a 0 y ya está. No. No. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros lo definimos? Bueno, pues cuando tenemos una función tal que así, a elevado a de x partido b de x, el dominio de esta función son todos los x pertenecientes a los reales, salvo, es decir, menos, los valores de x que hacen que b de x sea igual a 0. ¿Vale? De hecho, a mí, yo siempre estoy esperando a que algún gracioso, o sea, obviamente pues, a que algún gracioso, por eso yo en los exámenes, cuando daba clase en un Insti, yo los enunciados yo siempre los ponía bonitos, porque yo quería ver quién realmente me prestaba atención en esas mierdas. Y yo pues a lo mejor era el mismo ejercicio, pero con dos apartados, y tenía dos enunciados que eran parecidos, que eran lo mismo, para ellos eran lo mismo, pero eran sutilmente diferentes. Es decir, yo ponía, por ejemplo, calcula o dame, o lo que sea, el intervalo donde está definido el dominio de estas funciones. ¿Vale? Entonces, pues, esto era una cosa, y luego calcula
el dominio de una función, ¿vale? O indica cuál es el dominio de una función. Si tú, por ejemplo, imagínate, la cosa más absurda del planeta, ¿vale? F de x es igual a 3x más 1 partido x elevado a 3 menos 2x, qué sé yo, más 1, por poner algo, ¿vale? Y tú, pues aquí, a ver, que en este caso esta es... pero si alguien me ponía el dominio de esta función, el dominio de f de x, son todos los x pertenecientes a los reales, menos cuando x elevado a 3, menos 2x más 1, esto es un menos 2x más 1 es igual a 0, y me lo ponía cuando yo había puesto este enunciado, el ejercicio está bien, obviamente. Calcula el dominio de una función, o indica cuál es el dominio de una función. El dominio de esa función son todos los reales menos cuando eso de 0. Tú a mí no me has dicho cómo tengo que poner el dominio. El dominio de una función está clarísimo. El dominio de esta función serán todos los x, todos los valores de x, menos cuando el denominador sea igual a 0. Ya está. No me has dicho cómo lo tengo que poner, si en forma de intervalos, si en forma de desigualdad, si... bueno, que lo más exacto y lo más... Pero tampoco es plan, porque a niños de cuarto de eso, que es donde se daba esto, ahora yo creo... Es que ¿Eh? que se te cortó el audio. Se me ha cortado el audio. Sí. Uf. No me gusta a mí esto, ¿eh? ¿Dónde vives? ¿Vives en el monte? No. Vale. Bueno, si se me corta o algo y ves que no te respondo, mándame un mensaje por el chat, ¿vale? Porque... Ahora bien, ahora bien. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la manera más exacta, más perfecta, más purista de enunciar esto sería coger y decir: indica cuál es el dominio en forma de extensión, ¿vale? Bueno, en forma extendida, ¿vale? De esta función. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos dos maneras de indicar conjuntos. ¿Y qué es un dominio? Es el conjunto de valores de x. Es un conjunto. Tenemos dos maneras de indicar conjuntos: por extensión y por compresión. Por extensión es indicar el intervalo, ser explícito en el intervalo que están puestos, ¿vale? O el intervalo donde no están. Y por compresión es como a los matemáticos nos gusta poner las cosas, que es indicando la fórmula o propiedad o restricciones que no cumplen, ¿vale? Es decir, bueno, de hecho esto yo creo que va a ser mejor un... Como me salga un vídeo mío me voy a descojonar. Conjuntos por extensión. Vale, no sale. Hijos de puta. ¡Cabrones! Estos tontos. ¿Vale? Por extensión, ¿vale? Sería, pues, por ejemplo, ¿ves? Que ha dejado indicado, ¿vale? Las estas, o sea, es decir, tú por ejemplo, fíjate, esto está extendido, ¿vale? Es por extensión, ¿vale? Y por compresión, creo que no me va a gustar ninguna manera. Bueno, mira aquí, ¿vale? Uf, qué mal. O sea, por extensión te dan aquí el conjunto, ¿vale? Tal cual, con todos los elementos. Y por compresión te están dando la fórmula, la propiedad o la restricción que sigue, ¿vale? ¿Me sigues? Sí. Vale. Bueno, pues como tú no has dicho cómo quieres que yo te dé el conjunto, ¿vale? Que siempre que, o sea, vamos a hacer nosotros, yo siempre que te pida el dominio de esta función, me lo tienes que dar por extensión, no me lo tienes que dar por compresión, porque... Pero, bueno, es maneras de tocar los huevos, ¿vale? Hay que aprender a hablar, de todas maneras, ¿vale? Entonces, pues, si alguien me pone esto, esto está perfecto. Yo no he pedido que me indiques exactamente
aquellos números, aquellos valores donde no está definido el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? Pues todos menos cuando eso. Ya está. Listo. ¿Vale? Vale. Bueno, pues si nosotros ahora vamos a las irracionales o las radicales. Esto únicamente así que, ¿qué pasa con las radicales? Estas son muy sencillas de entender. Estamos trabajando en funciones de ¿qué? Funciones que van de R en R. ¿Vale? Es decir, el conjunto de su antiimagen son todos los reales. El conjunto de su codominio son todos los reales. Yo ya a ti ya te he hablado de antiimagen, dominio, codominio y todo eso, así que ya puedo hablar bien. Entonces, ¿aparecen los complejos por aquí? No. Entonces, las raíces negativas no estarán definidas. No estarán definidas. Porque las funciones con las que nosotros vamos a trabajar son funciones de R en R. ¿Vale? Ojo, aquí también manera de tocar los huevos. Si el profesor no indica que son funciones que están definidas de R en R, esto de aquí es mentira. Tiene que indicar, claro. ¿Qué pasa? Que es que como, no, pero nosotros vamos a suponer que se hace... lo estás suponiendo tú. Lo estás suponiendo tú, estás maleducando a los niños. Luego llegan a la facu y dicen, ¿qué significa esto? Y yo, joder. Entonces, sabiendo que ahora son funciones que van de R en R, ¿vale? Es decir, que le damos un valor real y me tiene que devolver un valor real, las raíces de índice par que sean o que tengan lo de dentro de la raíz, ¿cómo se llama lo de dentro de la raíz? Radicando, nunca me acuerdo. Sí. Radicando, ¿no? Es que yo para el nombre soy terriblemente malo, ¿vale? Siempre, bueno, yo siempre le llamaré lo de dentro de la raíz. Al igual que lo del logaritmo, lo de dentro del logaritmo, que es el argumento, yo le llamo lo de dentro del logaritmo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que en el momento en el que el radicando, lo de dentro de la raíz, sea negativo, no va a estar definido porque mi función va de R en R. Así que esto es básicamente, dada una función, ¿vale? Que sea una función tiki-tiki, donde n de a de x siendo n comprendido por valores pares, eso significa que son pares, siempre y cuando n sea un número que vamos a poner entero positivo, el dominio de f de x van a ser todos los x pertenecientes a los reales, menos cuando a de x sea negativo. Ojo, esto también se puede escribir de otra manera, por supuesto. También se puede escribir como el dominio de f de x son todos los reales, tal que, ¿vale? Bueno, el tal que se puede escribir o así con los dos puntitos o así, ¿vale? Bueno, hay gente que también lo escribe así, pero a mí no me gusta eso. Pues yo lo escribo así. Pues suspendida. Entonces, nada, no, o sea, no sé, o sea, ni siquiera sé por qué me gustan los dos puntitos, ¿sabes? O sea, yo siempre lo he escrito con dos puntitos y prefiero siempre escribirlo con dos puntitos. Pero lo puedes escribir, bueno, a ver, también puedes escribir te quiero, ¿vale? O sea, tal que también, o sea, esta es como la forma universal en cómo lo escriben casi todos los profes en la universidad. Te ponen te quiero en todos los apuntes y dices, anda, qué simpáticos, me quieren un montón. ¿No? Pero, tal que el radicando es mayor o igual a 0, ¿vale? Vale. También se puede expresar así, no para nada. Bueno, pues llegamos otra vez a los logaritmos. Los logaritmos, ¿qué pasa? Los logaritmos, pues es
prácticamente igual a las irracionales o a las radicales. ¿Por qué? Escúchame. O sea, es que estamos hablando de que tenemos esta función, ¿vale? Y cuando no va a estar definido un logaritmo, ¿vale? Pues, y aquí hay que matizar muchas cosas, porque entonces la gente... Porque ¿quién me está diciendo que a mí una función logarítmica es una función... Es una función... Me va a salir a mí. Es una función... Hostias. ¿Quién me está diciendo que el logaritmo tiene que tener las incógnitas o las variables en el argumento? Ahí ya podríamos entrar en otro debate. Podríamos entrar en el debate de si las incógnitas o las variables de la función logarítmica se encuentran en la base del logaritmo, entonces es que estaríamos hablando de una función exponencial encubierta, que ya hablaremos de eso, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a suponer, y bien, dada la función logarítmica, donde esto va a ser un numerito, y vamos a tener aquí una función, que la cual le voy a llamar u. La base tiene que ser estrictamente positiva y distinta de 1. Y ojo, esto hay que marcarlo, hay que decirlo, hay que matizarlo. Siempre, siempre estemos calculando logaritmos, estemos haciendo ecuaciones logarítmicas o estemos hablando de funciones logarítmicas. Hay que decirlo. Hay que decirlo. De la misma manera que nosotros estamos diciendo que un número partido cero no está definido, un logaritmo de base 1 o un logaritmo de base negativa no está... Bueno, negativa o cero, gilipollas. No estará definido, ¿vale? Pero si la base es 0, Si a veces cero, ¿qué? el logaritmo en base 0 de 10, eso no existe. Claro, pues por eso. Que la base del logaritmo no puede ser... Uy, perdón, que aquí lo he puesto... Es que soy tonto del culo, que lo he puesto al revés, melón. ¿Vale? Más pequeño o igual a 0. Es porque estoy malito. O bueno, o también que estoy empanado. Una de las dos. Entonces, cuando la base sea negativa o 0 o igual a 1, el logaritmo no va a existir. ¿Vale? El logaritmo. ¿Vale? No te escuché eso último. Ah, vale. Que nosotros tenemos que matizar que cuando tenemos una función logarítmica, que si la base del logaritmo es menor o igual a 0 o igual a 1, no está definido el logaritmo, ¿vale? Vale. Y además, si se cumple esto, ¿vale? Cumpliéndose y se tiene que cumplir esto, el dominio de esta función serán todos los x pertenecientes a los reales, menos cuando lo de dentro del logaritmo, es decir, el argumento, sea más pequeño o igual a 0, o también que lo podemos escribir todos los reales tal que... bueno, aquí no hace falta el corchete gilipichi. U es mayor estricto que 0. ¿Vale? ¿Por qué estamos en las mismas? O sea, ¿por qué un logaritmo en base, cualquier base distinta de 1 y mayor que 0, o que no sea negativo ni 0, si ese argumento es negativo, ¿por qué no está definido? Bueno, porque las funciones, para que se puedan considerar, vamos a poner, funciones trascendentes, funciones bonitas, ¿vale? Funciones, bonitas. Funciones, como las que nosotros conocemos, tienen que ser conexas. Tienen que ser conexas respecto a sus operaciones. Esto ya creo que ya lo hablamos, pero bueno, imagínate que yo tengo logaritmo en base 3, ¿vale? Logaritmo en base 3 de, yo qué sé, de menos 27. Esto podríamos decir equivocadamente que esto sería 3. Porque si nosotros multiplicamos... No, menos 3. Joder, ya estamos, Edu. No. 3 elevado a menos 3. 3 elevado a menos 3 es 1 partido de 27, ¿eh? Ya.
Bueno, espérate. Que se me ha ido la... Esto, bueno, imagínate, da igual. Mira, lo vamos a poner fácil. Menos 3, ¿vale? Claro, esto podríamos pensar equivocadamente que esto es 3, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo tengo logaritmo en base menos 3 de, por ejemplo, de menos 9? ¿Vale? Vemos que 2 no puede ser. Ya. Entonces, pues trae problemas. ¿Vale? Aquí trae problemas. Es decir, nosotros tenemos que saber que el logaritmo únicamente está definido para cuando esto y esto son positivos y este es distinto de 1. ¿Bien? Sí. Bueno. Para ir tocando la fina línea con las exponenciales, fíjate que imagínate que yo tengo logaritmo en base b de un número negativo, por ejemplo, yo que sé, menos 3 es igual a x, ¿no? Vale. Si yo despejo esto, dime cuándo esto puede dar negativo. Cuando b sea negativo. ¿Segura? Sí. Vale. Perdón. ¿Esto tiene solución? No. Ah. Entonces, si no tiene solución... Cagada, ¿no? Claro, si yo esto siempre va a ser positivo, por ahora lo que hablaremos de las exponenciales, ¿vale? Pero esto jamás va a poder dar esto. Claro. Dices, sí, Pero mira, si b es menos 3, y x es sí. igual a 1, sí. Ya, pero es que eso se tiene que cumplir, ¿vale? Para cualquier. Es decir, yo por ejemplo sé que por muy feo que sea, 3, ¿vale? B elevado a x, esto puede ser pues para 3, siendo por ejemplo b, vamos a poner un medio, ¿vale? Esto, si le damos a la calculadora, pum, 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 veremos que, bueno, a ver, que no hace falta dar a la calculadora porque nosotros lo dejaríamos como logaritmo y ya está, pero va a estar bien puesto. Si yo tengo 3 de 4, también vamos a poder encontrar un número, ¿vale? Que se nos acerque. Sí. ¿Bien o no? Sí. Vale. Ay, madre mía. Pero Entonces, es menos 3, no 3. no, sí, pero he puesto 3 ahora para que veas que sí que se puede, que sí que Ajá. nosotros podemos dar algún valor, ¿vale? Vale. Vale, y ahora ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las exponenciales? Las exponenciales nos dicen dominio en todos los reales. Y yo la madre que los parió. Claro, dominio en todos los reales, ya hay una cagada bastante heavy. ¿Vale? Se me está haciendo un agujero aquí en mi gorro de Navidad, tío. Qué mal. Ya tenemos una cagada bastante heavy. ¿Por qué? Porque ya estamos definiendo mal las exponenciales. ¿Vale? La estamos definiendo mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque una función exponencial, ¿vale? Tiene que tener la base de esa exponencial, tiene que ser positiva y distinta de 1. ¿Por? Lo de distinta de 1 lo he añadido yo, y ya te diré por qué. Tiene que ser positiva, porque obviamente funciones de base negativa siendo exponenciales no están definidas porque no son conexas, ¿vale? Si nosotros nos ponemos a graficar, por ejemplo esto, veremos que no estará conexo, espérate.
ahí verás que le pasan cosas raras al programa. O sea, verás que es como que, ¿sabes? Aquí, esto de hecho si pongo, ¿lo ves? ¿Ves como que hace como aquí cosas, ¿vale? Pero que esto Sí. realmente que no, que es porque el programa se ha roto, ¿sabes? Ahora ya no sale, ¿sabes? Es porque el programa se ha roto. Pero ¿qué pasa si por ejemplo pongo uno? Verás que, claro, dices, Edu, el uno sí que está definido. El uno lo he puesto yo. El uno lo he puesto yo. Porque creo que se debería de matizar, o creo que los matemáticos deberíamos de ponernos de acuerdo, que si por ejemplo yo tengo el logaritmo en base 1 de x es igual a algo, ¿vale? Es igual a y. Fíjate que si yo despejo, esto me quedaría que x es igual a 1 elevado a y, ¿no? Sí. Entonces, si esto está definido, ¿vale? Implicaría que x está definida, ¿no? Claro, sí que es cierto Sí. que es, bueno, pues para cualquier valor, ¿no? O sea, eh, yo si tengo esta incógnita y este pues cualquier número, ¿no? Pues yo ya sé que esto pues esto siempre va a ser uno, ¿vale? Porque el logaritmo en base uno de uno pues puede ser cualquier número, ¿no? Sí. Claro, si nosotros dejamos y decimos que f de x es igual a elevado a una función y podemos decir que esto es 1 elevado a algo, ¿vale? Sí, que esto es 1 elevado a algo, es que me estoy cada vez encontrando peor. Entonces, quiere decir que el logaritmo en base uno también podría estar definido solamente para un caso particular. Y eso pues no me parece del todo... No sé, no me parece... No me parece bien. No me parece bien. ¿Vale? Yo siempre pongo y tiene que ser distinto de uno para que sea exponencial. Aparte, fíjate que esto, también te digo, ¿dónde está? Esto de aquí, de exponencial tiene poco. ¿Vale? Esto de exponencial tiene Ya. poco. Si yo pongo, por ejemplo, 0,1, ¿tiene forma exponencial? Sí, tiene forma exponencial al revés, pero tiene forma exponencial. Si yo le pongo, por ejemplo, 2, ¿vale? Tiene forma exponencial. Si yo le pongo 1, exponencial tiene poco. Entonces, cuando yo estoy definiendo funciones, siempre cojo y hago la... Siempre cojo y hago la matización, ¿vale? De que para uno no me gusta, ¿vale? ¿Sí? Vale. Muy bien. Ay, yo estaba diciendo algo y ya... Ah, bueno, claro, vale, ya está. Entonces, pues, ¿qué pasa? El dominio de las funciones exponenciales, bueno, pues siempre y cuando pues cumpla esto, todo dependerá, absolutamente todo dependerá de lo que diga el exponente, ¿vale? Vale. Entonces, si el exponente, pues, nos dice que es una función racional, pues el dominio será de lo de la función racional, ¿vale? Vale. Bien, perfecto. Entonces, pues, dicho esto, solamente nos quedaría la trigonométrica, me parece una falta de respeto a la inteligencia. Vale, me parece una falta de respeto a la inteligencia, bastante, bastante grande, me parece. Una falta de respeto a la inteligencia. Y es que aquí ni de coña, o sea, ni de coña, ¿vale? Porque si ponen esto, y es que estoy seguro, ¿vale? Estoy segurísimo de que si pongo dominio de funciones trigonométricas, mira, si sale lo primero, ¿vale? O sea, a ver, ¿cómo sale? Yo me acuerdo aquí mismo, ¿vale? O sea, yo me acuerdo en mi libro de texto que ponía eso. ¿Lo ves? El dominio de la función, excepto en estos valores. ¿Vale? O sea, mira, aquí hace... Vale, bien, bien, bien. Vale, aquí En mi libro de texto me acuerdo. ¿Vale? Y hasta el tonto polla este que mal me cae. Entonces, el dominio de la función trigonométrica, para mí definirlo me parece, bueno, estúpido. Muy estúpido. ¿Por qué? Porque tangente, antes que función trigonométrica, es una función racional. Tangente es seno de x partido coseno de x. Y es obvio que cuando una función racional su denominador es igual a 0, no tiene dominio.
¿vale? Vale. Y cuando el coseno de x es igual a 0, bueno, despejamos, En arc 90 coseno, más 180. efectivamente, en 90 grados más 180 grados K, es decir, en pi medios más pi K. Pero es que si me pongo yo así un poco chulo, es que me da rabia no haber encontrado tal cual, pero bueno. Que está bien. Ah, sí, sí. En tal caso, si hacemos esta matización, también tendríamos que hacer la matización, por ejemplo, para la secante y la cosecante y la cotangente. Pero no hacen referencia a eso. ¿Vale? Yo siempre por eso me pone muy nervioso. O sea, las funciones trigonométricas, igual que las exponenciales, igual que es el dominio, será cuando esté definido. ¿Y cuándo va a estar definida una función? Pues una función va a estar definida siempre, menos cuando no se deje. ¿Y cuándo no se va a dejar? Pues utiliza la cabeza, coño, que para eso la tienes. Si tenemos una fracción, obviamente, pues cuando una fracción divide algo partido cero, pues no existe. Cuando tenemos una raíz, pues si lo dentro de la raíz es negativo y el índice de la raíz es par, pues no va a estar definido en los reales, obviamente. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿vale? Aquí lo mismo. ¿Bien o no? Bien. ¿Segura? Sí.